A mediados del siglo XX, mientras la humanidad apenas comenzaba a comprender su lugar en el universo, un grupo de científicos se hizo una pequeña pregunta que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿Estamos solos? Era una duda que llevaba siglos persiguiendo a los filósofos, astrónomos y soñadores, pero por primera vez, la ciencia tenía los medios para intentar responderla. En plena Guerra Fría, entre lanzamientos de cohetes y el auge de la exploración espacial, la NASA decidió mirar más allá de la Tierra y tratar de hablar con lo desconocido. La historia comienza en los años 60, una época de revolución científica y de ambición cósmica. El hombre soñaba con llegar a la Luna, pero en paralelo, un pequeño grupo dentro de la NASA tenía un sueño diferente: enviar un mensaje al espacio. Un mensaje que pudiera ser entendido por una inteligencia extraterrestre. La idea era tan audaz que muchos la consideraron absurda. Sin embargo, los científicos que la defendían creían firmemente que si la vida había surgido en la Tierra, también podría haber aparecido en otros rincones del cosmos. Uno de los pioneros de esta idea fue Frank Drake, un joven astrónomo convencido de que no solo era posible escuchar señales de otras civilizaciones, sino también hablarles. En 1960 realizó el primer intento serio por establecer contacto, un proyecto conocido como OSMA. Usando un radiotelescopio en West Virginia, apuntó su antena hacia dos estrellas similares al Sol, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Durante semanas, Drake y su equipo escucharon el silencio del universo esperando una señal, una frecuencia, un patrón, algo que rompiera la monotonía del ruido cósmico. No escucharon nada, pero aquel fracaso sería solo el inicio. Años más tarde, la NASA comenzó a interesarse seriamente en la idea de enviar mensajes al espacio. Si no podíamos escuchar nada, tal vez deberíamos hablar primero. Así nació una de las misiones más simbólicas en la historia de la humanidad, Pioneer 10. Lanzada en 1972, esta sonda tenía una misión clara: explorar los límites del sistema solar y, si tenía suerte, salir de él. Pero lo que hizo especial a Pioneer no fue su tecnología, sino una pequeña placa de metal dorado atornillada a su estructura: un mensaje. Diseñada por el astrónomo Carl Sagan y su esposa Linda Saltzman, la placa contenía grabados que intentaban explicar quiénes éramos y de dónde veníamos. Había figuras humanas, la posición del Sol respecto a 14 pulsares, es decir, estrellas que emiten pulsos de energía como relojes cósmicos, y un esquema del sistema solar con la trayectoria de la nave. Era una especie de carta de presentación universal, una botella lanzada al océano del cosmos con la esperanza de que alguien, algún día, la encontrara. Un año después, la NASA fue aún más lejos con las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977. Estas misiones llevaban consigo el famoso disco de oro, una especie de cápsula del tiempo cósmica. Grabado en cobre y bañado en oro, contenía sonidos e imágenes de la Tierra, el murmullo del viento, el canto de las aves, saludos en 55 idiomas, canciones de distintas culturas y hasta una grabación del corazón humano latiendo. También llevaba mensajes codificados que explicaban cómo reproducir el disco y mapas que mostraban la ubicación del Sol, todo cuidadosamente diseñado para que cualquier civilización avanzada pudiera entenderlo. Carl Sagan decía que si alguna vez alguien encontraba esas ondas, significaría que la humanidad había sido descubierta, porque para poder hallarlas, esa otra civilización tendría que haber desarrollado una tecnología infinitamente superior. Era un acto de fe, un saludo al vacío. Pero la NASA no se conformó solo con enviar mensajes físicos. También intentó comunicarse a través de ondas de radio. En 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, se envió una señal de 1679 bits de información hacia el cúmulo globular M13, a 25.000 años luz de la Tierra.
El mensaje, conocido como el mensaje de Arecibo, fue una demostración tecnológica más que un intento real de contacto, ya que su destino estaba tan lejos que, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaría 25.000 años en llegar y otros 25.000 en recibir una respuesta. Aún así, el contenido era fascinante, una secuencia binaria que representaba números, fórmulas químicas, figuras humanas, el ADN y un dibujo esquemático del sistema solar. Lo curioso es que, aunque el mensaje fue diseñado con precisión matemática, los científicos sabían que habían muy pocas probabilidades de que fuera entendido. Pero eso no era lo importante. Lo importante era haberlo intentado. Era la primera vez que una especie de la Tierra se presentaba ante el universo diciendo: ¡estamos aquí! Con el paso de los años, muchos creyeron que la NASA recibiría alguna respuesta. Sin embargo, la realidad fue el más absoluto silencio. Ninguna señal clara, ningún eco, ninguna respuesta en los años posteriores. Solo el inmenso vacío del espacio. Pero lo más inquietante ocurrió décadas después, en 1977, cuando un radiotelescopio en Ohio registró una misteriosa señal de origen desconocido, una ráfaga intensa de radio que duró apenas 72 segundos. El astrónomo Jerry Ehman la rodeó en su registro y escribió una palabra al lado: ¡wow! Aquella señal, conocida hoy como la señal WOW, fue el sonido más misterioso jamás detectado por la humanidad. Venía de una región del espacio donde no había satélites, planetas ni estrellas cercanas. Coincidía con el tipo de frecuencia que se esperaba de una comunicación inteligente. Sin embargo, nunca volvió a repetirse. Algunos pensaron que quizás esa había sido una respuesta perdida, un eco lejano de alguna civilización que, al igual que nosotros, había lanzado su voz al universo. Otros, más escépticos, lo consideraron una simple coincidencia. Pero lo cierto es que, hasta hoy, sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la astronomía moderna. La NASA, con el tiempo, continuó con sus esfuerzos en programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocidos como SETI. Radiotelescopios gigantes en distintas partes del mundo siguieron rastreando el cielo, analizando millones de frecuencias a la vez, y aunque el universo se mantuvo en silencio, cada intento, cada señal enviada, se convirtió en un testimonio de la esperanza humana. Porque, en el fondo, estos proyectos no solo buscaban extraterrestres, buscaban entendernos a nosotros mismos. Cada mensaje enviado al espacio era también una carta dirigida al futuro, una prueba de que alguna vez existimos y quisimos ser escuchados. Carl Sagan lo resumió mejor que nadie. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Y entre sus estrellas, quizá algún día alguien encuentre nuestra voz flotando entre las sombras infinitas del universo, repitiendo incansablemente el mismo mensaje: no estamos solos. Recuerda que si el video te ha gustado, puedes darle like, comentar y suscribirte. Además, puedes activar la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un video nuevo. ¡Hasta la próxima!